¿Alguna vez sentiste que alguien manejaba tus decisiones sin que te dieras cuenta? La manipulación es más común de lo que parece y puede aparecer en una conversación, en el trabajo o incluso en tus relaciones más cercanas. En este video vamos a descubrir 10 tácticas de manipulación pesada que muchas personas utilizan para controlar a los demás sin que lo notes. Y lo más importante, veremos cómo el estoicismo puede ayudarte a detectarlas y a proteger tu mente frente a ellas. Táctica 1. Hacerte dudar de tu propia realidad. Esta es una de las formas más dañinas de manipulación porque ataca directamente tu confianza en lo que percibes. Cuando alguien logra que dudes de tu memoria o tus sentidos, ya tiene la mitad del control ganado. El manipulador usa frases como "eso nunca pasó", "estás exagerando" o "te lo estás imaginando". Poco a poco logran que te cuestiones si realmente recuerdas bien lo sucedido o si tus emociones no son válidas. Este método funciona porque aprovecha una debilidad natural: todos podemos equivocarnos. Al sembrar constantemente la duda, el manipulador explota esa inseguridad hasta que dependes de él para validar la realidad. Un ejemplo simple: recuerdas que alguien te gritó, pero esa persona insiste en que jamás lo hizo. Si lo repite con seguridad y tú no tienes pruebas, llega un punto en el que empiezas a creerle más a él que a ti. Esta manipulación no siempre es evidente. Puede ser sutil, como cambiar pequeños detalles de una historia para confundirte. Lo peligroso es que la acumulación de estas pequeñas mentiras debilita tu autoconfianza. Quien manipula busca erosionar tu percepción poco a poco. No lo hacen de golpe, porque si fuera demasiado evidente, podrías reaccionar. En cambio, siembra dudas graduales hasta que no sabes qué pensar. El daño principal no es la mentira en sí, sino el hábito que creas de desconfiar de tu propia mente. Una vez instalado, te vuelves dependiente de que otros te digan que es verdad y que no. El estoicismo enseña que debes confiar en tu razón. Marco Aurelio decía que tu mente es tuya y que si usas la lógica, nadie puede arrebatarte esa fortaleza. Este tipo de manipulación busca justo lo contrario. ¿Cómo identificarla? Si constantemente alguien te hace sentir loco, exagerado o desmemoriado, puede que estés siendo víctima de esta táctica. Presta atención a cómo te hacen sentir. Un indicador es cuando sales de una conversación sintiéndote confundido, sin seguridad de lo que ocurrió. No es un simple malentendido, sino un patrón repetido que mina tu estabilidad emocional. El estoicismo propone observar los hechos de manera objetiva. Haz un registro escrito de lo que vives. Anotar lo que ocurre te ayuda a tener una referencia sólida para no depender de la versión de otro. Cuando llevas un diario, la memoria deja de ser tu único respaldo. Así, si alguien intenta modificar los hechos, puedes volver a tu registro y confirmar qué fue lo que realmente ocurrió. Otra defensa es aprender a distinguir entre hechos y opiniones. Un hecho es verificable, una opinión es interpretación. El manipulador suele disfrazar opiniones como si fueran hechos absolutos. Por ejemplo, decir "eres demasiado sensible" no es un hecho, es un juicio. El hecho sería: lloraste en esa situación. Separar ambos niveles te permite no caer en trampas de manipulación emocional. Esta táctica también juega con el tiempo. El manipulador puede negar algo que pasó hace meses, aprovechando que los recuerdos se difuminan. Por eso, la constancia en registrar tu vida es clave. No necesitas escribir un libro, bastan notas rápidas: fecha, lugar, lo que ocurrió y cómo lo percibiste. Este hábito fortalece tu confianza porque tienes una base concreta frente a futuras dudas. El manipulador busca que dependas de él para validar lo real. Tu objetivo debe ser lo contrario: depender de tu razón y de tus registros para mantenerte firme en lo que sabes que viviste. El estoicismo insiste en la claridad mental. Epicteto enseñaba que no debes dejar que los juicios ajenos te afecten más que tu propio juicio. Esa es la vacuna más fuerte contra esta manipulación. No confundas apertura al diálogo con dejar que otros invaliden tu percepción. Puedes escuchar opiniones diferentes, pero nunca entregues la autoridad total de lo que es real a otra persona. Si detectas que alguien constantemente niega lo que vives, establece límites. No discutas indefinidamente para convencerlo, porque ese es parte del juego manipulador. Afirma lo que viste y corta. Esta técnica se alimenta de la repetición. Mientras más tiempo pases intentando defender tu realidad frente al manipulador, más desgastado terminas y más probable es que cedas. Una táctica práctica es decir: yo recuerdo esto de otra manera y me quedo con mi percepción. Con esa frase cierras la puerta a la discusión sin entrar en su dinámica de desgaste. El manipulador intentará usar la burla para reforzar su punto.
Frases como siempre inventas cosas o qué dramático eres buscan descalificarte. No respondas con emoción, responde con calma. La calma es tu escudo. Si te alteras, él usará tu reacción como prueba de que estás inestable. En cambio, si mantienes la serenidad, quitas combustible a su estrategia. El estoicismo enseña que lo externo no te daña, sino tu interpretación. Si interpretas esas frases como ataques a tu valor, sufres. Si las ves como simples palabras, pierden poder sobre ti. Otra recomendación estoica es practicar la indiferencia selectiva. No todo merece tu energía. Este tipo de manipulación gana fuerza cuando te desgastas intentando demostrar que tienes razón. Tu mente debe convertirse en una fortaleza. Piensa, ellos pueden negar lo que quieran, pero yo sé lo que percibí. Esa convicción silenciosa es más poderosa que cualquier argumento. Esta táctica no solo ocurre en relaciones personales. También se usa en política, en medios de comunicación o en empresas, cuando se manipula la percepción de los hechos para controlar. Por eso es vital entrenar el pensamiento crítico. No creas automáticamente todo lo que escuchas, incluso si viene de alguien con autoridad. Contrasta, analiza y busca pruebas. La manipulación prospera donde hay pereza mental. El estoicismo combate esto con la disciplina del razonamiento, no aceptar nada sin pasar antes por tu propio filtro lógico. Un buen ejercicio es preguntarte, ¿qué pruebas tengo de que esto ocurrió o no ocurrió? Si la única prueba es la palabra del manipulador, probablemente estés ante esta táctica. En el ámbito emocional, también puede usarse con frases como tú me hiciste sentir mal. No caigas en esa trampa. Cada persona es responsable de sus emociones, no de culparte por ellas. Cuando reconoces estas tácticas, ya recuperas poder. El manipulador pierde ventaja porque lo que antes era invisible ahora lo ves con claridad. La conciencia es el primer paso hacia la libertad. La práctica del desapego también ayuda. Si entiendes que no puedes controlar lo que otros piensen de ti, no te desgastas intentando defenderte de su narrativa. Te enfocas en tu paz interior. Este método quiere sembrar caos en tu mente. El estoicismo propone orden. Orden en tus pensamientos, en tu manera de registrar lo vivido y en cómo respondes a los demás. Imagina tu mente como una ciudad amurallada. El manipulador busca abrir grietas en esas murallas. Tu tarea es reforzarlas con razón, disciplina y confianza en lo que sabes. No significa cerrarte a toda crítica. Significa discernir entre una crítica constructiva y una manipulación disfrazada. Una construye, la otra destruye tu confianza. Esta táctica es peligrosa porque mina tu libertad sin que lo notes. Al conocerla, ya no eres una presa fácil. Puedes reconocerla, detenerla y mantener tu mente en calma. Recuerda siempre, tu percepción racional es tuya. Nadie puede arrebatártela si decides confiar en ella. Y si cultivas la claridad estoica, ninguna manipulación podrá quebrar tu realidad. Táctica 2. Culpa inducida. La culpa inducida es una de las herramientas más usadas por quienes buscan controlarte emocionalmente. No necesitan gritar ni imponer fuerza, basta con manipular tu sentido de responsabilidad. El mecanismo es simple, hacen que te sientas mal por no cumplir expectativas que ellos mismos definieron. Una vez que aceptas esa carga, cedes terreno y te vuelves más fácil de manejar. Un ejemplo típico es cuando alguien dice, si realmente me quisieras, harías esto por mí. La frase no busca diálogo, busca obligarte a actuar para no cargar con el peso de sentirte culpable. Esta táctica es efectiva porque apela a un instinto humano, no queremos lastimar a quienes queremos. El manipulador lo sabe y convierte ese deseo en un arma contra tu libertad. Con el tiempo, empiezas a tomar decisiones no por convicción, sino por miedo a sentir culpa. Eso genera una vida dirigida por otros, donde tu voluntad queda relegada a segundo plano. El estoicismo enseña que solo eres responsable de tus propias acciones, no de las emociones que otros decidan tener. Si alguien se siente mal, esa es su interpretación, no tu obligación. Esto no significa ser insensible, sino reconocer límites. Puedes actuar con bondad, pero no a costa de sacrificar tu libertad solo porque alguien intenta cargar su malestar sobre ti. El manipulador suele exagerar las consecuencias. Te dicen, me arruinaste el día o por tu culpa estoy sufriendo. Con esas frases buscan que asumas un peso que no es tuyo. La clave está en separar lo que está bajo tu control de lo que no. Tus decisiones sí dependen de ti. La forma en que otro reacciona frente a ellas, no. Ese es un principio estoico básico.
El truco de la culpa inducida es hacerte creer que tu acción y su emoción son inseparables. Si ellos están mal, es porque tú fallaste. Así crean un vínculo falso de causa y efecto. Un ejemplo más útil, alguien que suspira con decepción cada vez que dices no. No te lo pide directamente, pero la expresión busca despertar en ti la sensación de que lo estás defraudando. El poder de esta táctica está en la repetición. Si constantemente te dicen que eres egoísta, insensible o irresponsable, puede que empieces a dudar de ti mismo aunque no sea cierto. El estoicismo recomienda examinar los juicios. Pregúntate, ¿es verdad lo que me dicen? ¿O es solo una etiqueta puesta por alguien para que me sienta culpable? La razón es tu filtro. Cuando asumes culpas que no te corresponden, vives cargando una mochila emocional ajena. Con el tiempo, esa carga se hace tan pesada que pierdes energía y claridad en tus propias metas. La culpa inducida también se usa en grupos. Puede ser una familia, una empresa o un entorno social. Te dicen que si no haces algo, estarás traicionando al grupo o fallando a todos. Esa presión colectiva es más difícil de resistir porque no es una sola persona, sino varias, empujando a que te sientas responsable de todo lo que pase alrededor. El antídoto estoico es recordar que nadie tiene el poder de controlar tu voluntad si no lo permites. Puedes escuchar, pero al final decides desde tu razón, no desde la manipulación. Un recurso práctico es responder con límites claros. Si alguien te dice me hiciste sentir mal, puedes contestar, entiendo que te sientas así, pero esa emoción es tuya, no mía. Esta respuesta reconoce el sentimiento del otro sin cargarlo sobre ti. No lo niegas, pero tampoco lo aceptas como culpa. Es una forma de cortar el juego sin entrar en confrontación. Otra defensa es aprender a decir no sin justificarse demasiado. El manipulador busca que expliques, porque en las explicaciones encuentra huecos para volver a hacerte sentir culpable. Cuando dices no de manera firme y serena, sin largas justificaciones, envías el mensaje de que no aceptarás la carga de culpas que no te pertenecen. Esa firmeza es una barrera. El manipulador puede intentar llevar la culpa a lo personal. Frases como eres un desagradecido o no te importa nadie son comunes. No describen hechos, describen juicios subjetivos. Diferenciar entre hechos y juicios vuelve a ser clave. Un hecho sería, no fuiste a la reunión. Un juicio es, no fuiste porque no te importa nadie. Esa diferencia te da claridad. El estoicismo también enseña a entrenar la indiferencia hacia lo que no controlas. Si alguien decide sentirse ofendido porque pusiste un límite, eso está fuera de tu poder. El miedo a la culpa es un anzuelo. Cuando lo reconoces, ya no muerdes el cebo. Puedes sentir incomodidad, pero eliges no ceder a la manipulación que busca dominarte. Un ejercicio útil es preguntarte, ¿qué pasaría si dejo de complacer a esta persona? Si la respuesta es que se enojará o se entristecerá, recuerda que eso es una reacción suya, no tu fracaso. La práctica constante fortalece tu carácter. La primera vez que resistes puede ser difícil, pero con el tiempo descubres que la culpa inducida pierde poder cuando no le das espacio. El manipulador intentará cambiar de estrategia cuando note que no respondes. Puede pasar de la culpa al victimismo o a las amenazas. Mantén tu centro, ninguna emoción prestada es tu carga. La clave estoica está en actuar con justicia, no con sumisión. Si tu decisión es razonable y justa, no hay motivo para sentir culpa, aunque otros insistan en hacértela cargar. Si realmente cometes un error, la culpa sana es reconocerlo y corregirlo. La manipulación, en cambio, convierte cualquier decisión libre en un error inventado para controlarte. Distinguir entre culpa real y culpa inducida es vital. La real surge de dañar a alguien injustamente. La inducida surge cuando alguien te hace sentir mal por simplemente actuar con libertad. Cuando entiendes esta diferencia, recuperas el control sobre tus emociones. Ya no aceptas culpas que no te corresponden y te enfocas en ser responsable solo de lo que depende de ti. El estoicismo no busca eliminar la empatía, sino colocarla en su lugar correcto. Puedes ser empático sin aceptar cadenas emocionales que limiten tu capacidad de vivir con razón. El manipulador pierde poder cuando no logran hacerte sentir responsable de su mundo interior. Al no aceptar esa carga, conservas tu energía y tu libertad para decidir por ti mismo. El mensaje final es claro, no eres responsable de las emociones que otros eligen sentir. Eres responsable de tus actos. Esa es la frontera que la culpa inducida quiere borrar y que tú debes defender. El entrenamiento mental estoico te permite resistir la manipulación y vivir con serenidad. Cuando alguien intente usar la culpa como arma,
verás la estrategia y no caerás en ella. La libertad verdadera no está en complacer a todos, sino en actuar según la razón y la virtud. Cuando aprendes esto, la culpa inducida deja de ser un obstáculo en tu vida. Recuerda, quien controla tu culpa, controla tu voluntad. No entregues ese poder. Confía en tu criterio, pon límites y entiende que la emoción del otro nunca es tu responsabilidad absoluta. Táctica 3. Victimismo estratégico. El victimismo estratégico es una herramienta muy poderosa de manipulación porque convierte a la persona manipuladora en el centro de la compasión. No necesita mostrar argumentos sólidos, basta con colocarse como alguien dañado. El problema está en que esa actitud genera en los demás un sentimiento de culpa y obligación de ayudar. Es como si uno se convirtiera en el responsable de reparar el dolor ajeno, incluso cuando no lo causó. Una de las claves de este mecanismo es la exageración. El manipulador agranda sus problemas o los repite con dramatismo. Esto genera un efecto emocional inmediato en quienes lo escuchan. La empatía es un recurso humano natural, y por eso esta táctica funciona tan bien. La mayoría quiere apoyar a alguien que sufre. El manipulador explota esa tendencia y la usa para obtener beneficios personales. El victimismo estratégico suele disfrazar exigencias ocultas. Quien lo aplica no pide directamente, sino que se muestra débil. La otra persona, buscando aliviarlo, termina ofreciendo más de lo que realmente debía. En relaciones personales es muy común ver frases como nadie me entiende o siempre me hacen lo mismo. Estas expresiones buscan generar un escenario donde el otro se sienta obligado a consolar. El peligro radica en que, si se cae constantemente en esa trampa, uno puede entregar energía, tiempo o recursos sin notar que nunca alcanzan. El manipulador siempre encontrará un nuevo motivo de sufrimiento. Un signo claro de victimismo estratégico es la falta de búsqueda de soluciones. El problema se repite y se dramatiza, pero nunca hay un paso hacia la superación. La queja se vuelve un estilo de vida. El estoicismo enseña que cada persona es dueña de su actitud frente a la adversidad. Por eso, cuando alguien vive en victimismo, está rechazando la responsabilidad sobre sí mismo y la carga se desplaza a los demás. Una manera de detectar este patrón es observar si el manipulador cambia de papel cuando no obtiene atención. Suele intensificar su drama o incluso enojarse si no consigue la compasión esperada. Otra característica es que utiliza comparaciones. Puede decir que su vida es más difícil que la de todos, o que nadie ha sufrido como él. De esa forma busca invalidar el dolor ajeno y mantener el foco en sí mismo. Quien cae en este juego suele sentir que está siendo cruel si no atiende a la persona. Es un chantaje emocional disfrazado de fragilidad, que explota la buena voluntad y la empatía natural. Un ejemplo frecuente ocurre en la familia. El manipulador puede decir frases como después de todo lo que hice por ti, ¿ahora me dejas solo? Así cambia el rol de víctima a mártir. El victimismo estratégico también se nota en el trabajo. Un compañero puede alegar que siempre recibe las peores tareas, aunque no sea cierto, con el fin de que otros carguen con su responsabilidad. En el plano de la pareja es especialmente dañino. La persona puede declararse incapaz de vivir sin el otro, haciendo que cualquier intento de independencia sea visto como abandono o crueldad. El primer paso para enfrentar esta táctica es reconocerla. Si se siente culpa sin una razón clara, es momento de detenerse y evaluar si el otro está usando el victimismo como herramienta. El estoicismo recuerda que no podemos controlar lo que otros dicen, pero sí lo que decidimos aceptar. Por eso, ante un victimista, la clave es mantener firmeza emocional y no ceder a la manipulación. Poner límites es fundamental. Escuchar con empatía no significa hacerse cargo de problemas ajenos. Se puede ofrecer apoyo sin caer en la trampa de resolver la vida de la otra persona. Un límite práctico es devolver la responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de resolverle todo, se le puede preguntar qué acciones piensa tomar para cambiar su situación. Cuando el manipulador no recibe la solución inmediata que esperaba, su estrategia pierde fuerza. Puede reaccionar con enojo, pero es parte del proceso de mostrar que uno no será controlado por la culpa. Otra forma de neutralizar esta táctica es mantener la objetividad. Escuchar con calma, pero no reaccionar desde la emoción. Así se evita caer en la trampa de dar más de lo necesario. El victimismo estratégico también suele disfrazar miedo al cambio. La persona prefiere instalarse en la queja porque le resulta más cómodo que enfrentar la realidad con acciones concretas. El riesgo de no detectar este patrón es el desgaste personal. Se puede terminar agotado, drenado emocionalmente y con la sensación de que nunca es suficiente para ayudar al otro. Por eso,
Un consejo estoico es cultivar la claridad interior. Reconocer la diferencia entre ser compasivo y ser manipulado es clave para proteger la propia paz mental. La manipulación por victimismo también puede ser colectiva. Algunos líderes o grupos usan la narrativa de sufrimiento para obtener poder, recursos o adhesión, aun cuando no sean realmente víctimas. La estrategia funciona porque activa emociones más que razones. La mente queda atrapada en la compasión y se dificulta cuestionar si realmente hay un abuso de confianza detrás. Es importante recordar que todo ser humano atraviesa dificultades. Lo que diferencia el victimismo estratégico es que convierte esa dificultad en una herramienta de poder. El estoicismo propone aceptar las pruebas de la vida como parte natural de la existencia. Desde esa visión, quedarse en el papel de víctima solo genera dependencia y debilidad interior. Enfrentar a un victimista no significa dejar de ser humano. Significa cuidar los propios límites y reconocer que cada persona tiene la responsabilidad de dirigir su vida. Si se permite que esa táctica avance, la relación se convierte en un ciclo de culpa y consuelo. El manipulador se fortalece en su papel y la otra persona se debilita emocionalmente. Un paso práctico es reconocer el patrón de frases repetitivas. Si constantemente se oyen quejas similares sin acciones de cambio, es una señal clara de victimismo estratégico. Algunas personas usan el victimismo incluso de forma inconsciente, porque aprendieron que así recibían atención. Detectarlo no siempre implica maldad, pero sí requiere firmeza para no caer en la dinámica. La clave está en ofrecer apoyo solo en la medida justa. Escuchar sin permitir que la propia vida se vea consumida por los problemas que otro no quiere resolver. El victimismo estratégico se alimenta de la reacción emocional del otro. Cuando no se obtiene la respuesta esperada, pierde poder y la persona manipuladora debe enfrentar sus propias responsabilidades. Es común sentir culpa al resistir esta táctica, pero es una señal de que se está recuperando el control. La verdadera compasión no es cargar al otro, sino motivarlo a hacerse responsable de su vida. El estoicismo enseña que la fortaleza interna se logra enfrentando las dificultades, no evitándolas. Ceder al victimismo refuerza la debilidad, mientras que marcar límites ayuda al crecimiento de todos. Identificar el victimismo estratégico es un acto de autodefensa emocional. No es egoísmo, es preservar la energía necesaria para vivir con equilibrio y seguir apoyando de forma sana a quienes realmente lo necesitan. Finalmente, enfrentar esta táctica significa elegir conscientemente no dejarse atrapar por la culpa fabricada. Es decidir actuar desde la razón, la claridad y la firmeza interior, manteniendo la paz de espíritu. Táctica 4. Aislamiento social. El aislamiento social es una táctica de manipulación que busca cortar los vínculos de la víctima con sus redes de apoyo. Al quedarse sola, la persona pierde puntos de referencia y se vuelve más dependiente del manipulador. Esta estrategia se da de manera progresiva. Al inicio puede parecer un consejo inocente, como sugerir que ciertos amigos no convienen. Con el tiempo, esas recomendaciones se transforman en prohibiciones disfrazadas de cuidado. El manipulador sabe que mientras más sola esté la víctima, menos herramientas tendrá para cuestionar la relación. Por eso, busca alejarla de familiares, amistades y cualquier figura que pueda brindarle claridad. Una señal de esta táctica es la crítica constante hacia el círculo cercano. Frases como ellos no te entienden o solo yo sé lo que es mejor para ti refuerzan la idea de que el resto no vale la pena. El aislamiento también puede tomar formas más sutiles, como crear conflictos entre la víctima y sus seres queridos. El manipulador provoca discusiones para que la persona sienta que estar lejos es más fácil. Con el tiempo, la víctima puede llegar a creer que alejarse de los demás fue su propia decisión. Este es uno de los puntos más peligrosos, porque pierde de vista que todo fue inducido con intención. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza está en la autonomía interior, no en depender de una sola voz. Reconocer este principio es clave para no caer en las trampas del aislamiento social. En algunos casos, el manipulador no necesita prohibir directamente. Basta con mostrar desagrado o incomodidad cada vez que la víctima quiere ver a alguien. El costo emocional hace que termine evitando las visitas. Otra forma es saturar el tiempo. El manipulador exige tanta atención que la víctima ya no dispone de espacio para compartir con otras personas, creando así un encierro disfrazado de cercanía. En relaciones de pareja es común ver este patrón. La persona controladora busca ser el centro absoluto, convenciendo al otro de que amigos y familia son amenazas para la relación. El aislamiento social también puede ocurrir en entornos laborales.
Un jefe o compañero manipulador puede desacreditar a la persona ante los demás para dejarla sin apoyo y aumentar su control. El problema del aislamiento es que mina la confianza en uno mismo. Al perder la retroalimentación de personas queridas, la víctima empieza a dudar de su propio criterio y se vuelve más vulnerable. Una característica clave es la creación de dependencia emocional. Al ser la única fuente de compañía y validación, el manipulador se convierte en indispensable, aunque cause daño. Cuando alguien está aislado, es más fácil que acepte condiciones injustas. La falta de apoyo externo limita la capacidad de defenderse y de ver con claridad lo que ocurre. El estoicismo propone rodearse de personas sabias y buenas como parte del crecimiento personal. Por eso, detectar un intento de aislamiento es también reconocer que se está alejando de esa virtud. Para identificar esta táctica, conviene revisar los cambios en la vida social. Si de pronto se reducen drásticamente las interacciones y siempre hay un mismo origen, es un indicio de manipulación. Otra señal es el sentimiento de culpa al querer pasar tiempo con otros. El manipulador logra instalar la idea de que atender a la familia o amigos es traicionar la relación principal. El aislamiento también suele reforzarse con historias inventadas. Se puede afirmar que otros hablan mal de la víctima o que tienen malas intenciones, generando desconfianza hacia su propio círculo. Una vez instaurada la desconfianza, el manipulador se vuelve el único refugio. Esto asegura que cualquier crítica hacia él sea desestimada por la víctima, que ya no tiene a quien acudir. Para salir de este círculo es vital recuperar vínculos poco a poco. Un mensaje, una llamada o una visita a alguien de confianza puede ser el primer paso para romper el cerco del aislamiento. El estoicismo recuerda que la libertad interior es más valiosa que cualquier falsa seguridad. Elegir conectar con los demás es una forma de fortalecer esa libertad y no dejarla en manos de un manipulador. Una herramienta práctica es observar quién gana con el aislamiento. Si siempre beneficia al mismo individuo, probablemente se trate de una táctica intencional de control. Es común que el manipulador justifique el aislamiento como amor o cuidado. Pero el amor auténtico fomenta la libertad, no la limita. Esta diferencia es clave para no confundirse. Cuando se reconoce el aislamiento, es importante actuar con calma y estrategia. Recuperar redes de apoyo fortalece la resistencia emocional y dificulta que la manipulación continúe. El aislamiento social también puede ser parcial. A veces no se prohíbe ver a todos, pero sí a quienes representan mayor claridad o fortaleza para la víctima. El objetivo es cortar los lazos más peligrosos. Una táctica complementaria es ridiculizar a los amigos o familiares, haciendo que la víctima sienta vergüenza de relacionarse con ellos. Esto refuerza la distancia de manera indirecta. La manipulación por aislamiento no solo afecta relaciones personales. También puede llevar a la víctima a dejar hobbies, actividades o espacios donde podría conocer nuevas personas. Sin estas conexiones, la vida se reduce al círculo que el manipulador controla. El tiempo libre, las conversaciones y hasta los pensamientos giran en torno a esa única influencia. El estoicismo enseña que no se debe poner la felicidad en manos de algo externo. Depender solo de una persona contradice este principio y debilita la fortaleza interior. Para contrarrestar el aislamiento, es útil practicar la autoobservación. Preguntarse si se está dejando de lado amistades o actividades sin razón clara puede revelar la manipulación. Recuperar la autonomía implica volver a elegir con quién pasar el tiempo. No se trata de abandonar al manipulador de inmediato, sino de recuperar equilibrio con nuevas conexiones. Es fundamental entender que tener redes de apoyo no es un lujo, es una necesidad humana. La comunidad protege contra los abusos, mientras que el aislamiento los facilita. El manipulador teme esa comunidad porque representa resistencia. Por eso, su estrategia es reducirla al mínimo hasta desaparecerla, dejando a la víctima desarmada emocionalmente. El primer paso para recuperar fuerzas es no sentirse culpable por buscar compañía. La culpa es parte del control, pero romperla devuelve libertad de acción. La práctica estoica de cultivar amistades basadas en virtud es la mejor defensa. Cuando se tiene un círculo sólido, resulta más difícil que alguien logre aislar por completo. Si ya ocurrió el aislamiento, la salida requiere paciencia. Reconstruir relaciones lleva tiempo, pero cada paso debilita el control y fortalece la autonomía. El aislamiento social es una de las formas más efectivas de manipulación porque opera en silencio. Reconocerlo a tiempo es un acto de protección personal y un camino hacia la verdadera libertad interior. Táctica 5. Elogio envenenado. El elogio envenenado es una manipulación que combina halago con crítica. A primera vista parece un cumplido,
pero esconde una comparación negativa o una condición que afecta la autoestima. Un ejemplo común es decir que bien bailaste para ser principiante. La primera parte halaga, pero el para ser principiante minimiza el logro y deja la sensación de no ser suficiente. Esta táctica funciona porque el cerebro se abre al halago y baja la guardia. Cuando llega la crítica disfrazada, la persona ya está receptiva y asume lo negativo como parte de la verdad. El manipulador usa este método para mantener a la víctima en duda constante. Nunca se siente del todo valorada, pero tampoco puede reclamar porque solo recibió un cumplido. El efecto es crear dependencia emocional. La persona busca más elogios esperando reconocimiento pleno, pero siempre recibe una mezcla que la mantiene enganchada y con baja seguridad. El elogio envenenado también puede disfrazarse de consejo. Frases como ese color te queda bien, aunque deberías evitarlo con tu tono de piel aparentan cuidado, pero refuerzan inseguridades. El problema es que la víctima empieza a medir su valor con la aprobación del manipulador. Como nunca llega completa, vive en un estado de insatisfacción que refuerza la manipulación. El estoicismo enseña que la opinión externa no define nuestra esencia. Epicteto recordaba que lo importante no es lo que dicen de nosotros, sino lo que somos en nuestra virtud. Al recibir un elogio envenenado, lo primero es detectar la contradicción. Si el halago viene con una trampa, no es un reconocimiento sincero, sino un intento de control. Una señal clara es la incomodidad que deja el comentario. Si tras un supuesto cumplido surge inseguridad en vez de alegría, probablemente se trate de esta táctica manipuladora. El manipulador la utiliza para generar dudas en áreas específicas. Puede atacar la apariencia, las capacidades o incluso la personalidad, disfrazando todo de un comentario positivo. Otra variante es la comparación. Frases como bailaste bien, casi como tu compañero generan rivalidad y restan valor al esfuerzo propio, aunque aparenten ser motivadoras. El objetivo es crear una herida leve pero constante. No destruye de inmediato la autoestima, pero la desgasta con el tiempo hasta dejar a la persona más vulnerable a la manipulación. El estoicismo propone centrarse en lo que depende de uno mismo. Los juicios ajenos no están bajo nuestro control, por lo que darles demasiado peso solo refuerza la trampa. Una forma de responder es agradecer el elogio y dejar de lado la parte venenosa. Con práctica, la mente aprende a no absorber la crítica disfrazada que no aporta valor real. El elogio envenenado también se usa en ambientes laborales. Un jefe puede decir hiciste un buen informe, aunque esperaba más de alguien con tu experiencia, generando inseguridad en vez de motivar. Este tipo de comentarios puede hacer que la víctima trabaje más para demostrar su valor. El manipulador obtiene más esfuerzo sin dar verdadero reconocimiento. La clave está en separar el halago de la crítica. Si la crítica no es constructiva, lo mejor es identificarla como un intento de control y no como una guía útil. Con frecuencia, el elogio envenenado se presenta en relaciones cercanas. Amigos o familiares lo usan para mantener poder sutil, dejando la idea de que la persona nunca es suficiente. En este punto, el estoicismo recuerda que la verdadera valoración viene de la coherencia con los propios principios. Si uno actúa con rectitud, los comentarios pierden su fuerza destructiva. La trampa del elogio envenenado es que se siente legítimo. El halago inicial bloquea la defensa y la crítica se instala sin resistencia, lo que lo hace tan efectivo como dañino. Una herramienta práctica es preguntarse si el comentario te acerca a mejorar o solo te deja inseguro. Si no aporta acción concreta, probablemente sea una manipulación disfrazada. El manipulador puede incluso usar humor para suavizar la crítica. Frases como qué simpático, aunque a veces hablas demasiado, buscan restar importancia, pero dejan la espina clavada. Aceptar estos comentarios sin analizarlos refuerza la dependencia. La víctima empieza a buscar aprobación externa y pierde la conexión con su propia valoración interna. El estoicismo invita a practicar la indiferencia ante elogios y críticas. No significa ignorarlos, sino darles el peso justo sin permitir que definan la identidad personal. Cuando se detecta un elogio envenenado, se puede responder con serenidad. Agradecer el halago y no reaccionar ante la crítica quita poder al manipulador, que busca provocar inseguridad. Otra estrategia es confrontar de manera calmada. Preguntar qué quisiste decir con eso obliga al otro a reconocer su crítica oculta, debilitando el disfraz de elogio. El elogio envenenado también puede reforzarse con repetición. Con el tiempo, la persona empieza a interiorizar la crítica como una verdad sobre sí misma. Por eso es vital mantener la autoobservación.
Notar cuando un comentario afecta más de lo que debería permite descubrir si realmente fue un halago sincero o una táctica de control. En contextos sociales, esta manipulación se usa para marcar jerarquías. Quien da el elogio envenenado se coloca en posición de superioridad frente a la persona que lo recibe. El estoicismo propone no dejar que la valoración dependa de esa jerarquía. La virtud y la coherencia con uno mismo son superiores a cualquier juicio externo disfrazado de elogio. Identificar este patrón permite recuperar el equilibrio emocional. En vez de quedarse atrapado en la duda, la persona reconoce la táctica y refuerza su confianza interna. El manipulador pierde poder cuando su método deja de surtir efecto. Al no lograr la inseguridad buscada, sus palabras se vuelven inofensivas y pierde influencia. Una respuesta práctica es filtrar. Recibir el halago con gratitud, ignorar la crítica disfrazada y continuar con firmeza en los propios objetivos. El elogio envenenado busca sembrar dependencia y duda. La mejor defensa es cultivar seguridad interna, fortalecer vínculos sanos y no dar poder a palabras disfrazadas de cuidado. Al final, el estoicismo nos recuerda que nada externo puede dañar el alma si no lo permitimos. Reconocer esta táctica y mantener la calma es un acto de libertad interior. Detectar, comprender y neutralizar el elogio envenenado es fundamental para proteger la autoestima. Quien lo logra recupera control, refuerza su serenidad y rompe con la manipulación. Cuando aprendes a distinguir un elogio sincero de uno envenenado, ya no dependes de la aprobación ajena. Tu fortaleza interior se convierte en el mejor escudo frente a esta táctica. Táctica 6. Sobrecarga de información. La sobrecarga de información es una táctica de manipulación que consiste en inundar a la víctima con datos, argumentos o detalles excesivos. El objetivo es desorientar y lograr que ceda sin cuestionar. El manipulador aprovecha que la mente humana tiene un límite de atención. Cuando se superan esos límites, aparece la fatiga mental y la persona busca la salida más fácil, que suele ser aceptar lo que se le propone. Un ejemplo es cuando alguien te presenta decenas de razones, estudios o cifras para convencerte de algo. Aunque no todas sean relevantes, la cantidad genera sensación de autoridad. En discusiones personales, la sobrecarga puede adoptar la forma de hablar sin pausa, acumulando puntos hasta que la otra persona no tiene oportunidad de procesar ni responder. Este método funciona porque la víctima siente que nunca tendrá suficiente claridad para refutar. Al estar saturada, renuncia al análisis y entrega el control de la decisión. El manipulador también usa términos técnicos o complejos para reforzar la confusión. La víctima, al no comprender del todo, termina aceptando por temor a parecer ignorante. En contextos de ventas, la táctica es común. El vendedor abrumador lanza tantas características del producto que el cliente se queda sin energía para analizar lo importante. El estoicismo enseña a filtrar lo esencial y dejar lo accesorio. Aplicar este principio ayuda a detectar cuando la cantidad de información es usada como herramienta de presión. La clave está en observar la intención detrás del exceso. Si el objetivo no es informar, sino bloquear la reflexión, entonces se trata de una manipulación disfrazada de claridad. Una señal de alerta es sentir agotamiento mental después de una explicación. La información útil aclara, mientras que la sobrecarga confunde y desgasta. El manipulador puede reforzar su táctica con insistencia en la urgencia. A la saturación de datos suma la presión de decidir rápido, dejando a la víctima sin espacio para pensar. Este método también se emplea en debates. Quien usa la sobrecarga lanza tantos argumentos a la vez que el oponente no puede responder a todos, quedando en desventaja aparente. En relaciones personales, puede aparecer en forma de reproches acumulados. Se enumeran tantos detalles pasados que la víctima se siente culpable sin poder procesar cada acusación. El estoicismo propone entrenar la mente para enfocarse en lo que depende de uno. No es necesario absorber todo lo que llega, solo lo que contribuye a la razón y la acción justa. Una herramienta práctica es pausar la conversación y pedir tiempo para analizar. Quien busca manipular con sobrecarga no quiere darte ese espacio, y su reacción revelará su intención. La sobrecarga de información también puede disfrazarse de amabilidad. Se presenta como un intento de ayudarte, pero en realidad busca controlar tu percepción del tema. Un ejemplo es cuando alguien te da todo el contexto antes de preguntarte tu opinión. Al final, la cantidad de información condiciona tu respuesta hacia lo que quiere escuchar. El efecto más peligroso es la parálisis por análisis. La víctima, al no poder manejar tanta información, deja de actuar o decide lo que le sugieren para librarse de la presión. El estoicismo enseña a simplificar.
Marco Aurelio recordaba que detrás de cada cosa hay una esencia. Encontrarla en medio del ruido es la mejor defensa contra la sobrecarga. En la práctica, esto significa entrenarse para identificar lo esencial en cada conversación. Preguntar qué es lo verdaderamente importante aquí ayuda a filtrar el exceso. El manipulador sabe que, mientras más confundida esté la víctima, más dependiente será de su guía. Por eso insiste en mantenerla atrapada en una marea de datos. Una señal clara es que nunca hay cierre. La persona que aplica esta táctica siempre tiene un dato más, un argumento adicional o una razón extra para seguir hablando. En el trabajo, esta táctica puede usarse en reuniones. Quien busca dominar llena el espacio de informes y gráficos innecesarios para imponer su visión sin oposición real. La víctima que desconoce esta táctica siente que no tiene la preparación suficiente para responder. Esto genera inseguridad y la lleva a delegar decisiones al manipulador. El estoicismo recuerda que el conocimiento verdadero es simple y directo. Lo que necesita adornos excesivos suele esconder intención de manipulación o falta de claridad real. Resistir requiere valentía para interrumpir el flujo. Frases como necesito tiempo para procesar lo dicho son un límite que frena la avalancha de información. El manipulador puede reaccionar con molestia ante esta pausa, porque pierde el control. Esa reacción es una confirmación de que la sobrecarga era intencional. La víctima también puede entrenarse en la escucha selectiva. En lugar de intentar retener todo, puede enfocarse en identificar patrones y repeticiones innecesarias. En contextos digitales, la sobrecarga se amplifica. Noticias, correos y mensajes masivos pueden usarse para manipular percepciones, generando sensación de urgencia o caos. El estoicismo invita a mantener la calma incluso en medio del ruido externo. La serenidad es la herramienta más poderosa contra la manipulación por saturación. En discusiones emocionales, la sobrecarga puede aparecer como un bombardeo de sentimientos expresados al mismo tiempo. Esto busca que la otra persona se rinda sin aclarar nada. La táctica también puede incluir contradicciones deliberadas. El exceso de información contradictoria genera confusión, y en esa confusión el manipulador guía la conclusión. El objetivo siempre es el mismo: reducir la capacidad crítica. Mientras más cansada esté la mente de la víctima, más probable será que acepte la solución propuesta. El estoicismo propone fortalecer la disciplina mental. La práctica diaria de distinguir lo necesario de lo superfluo prepara para no caer en trampas de sobrecarga. Un paso práctico es resumir con tus propias palabras lo que escuchaste. Si no puedes hacerlo porque hay demasiados detalles, probablemente estés frente a esta táctica. La manipulación por sobrecarga no busca informar, busca rendir. Recordar esto cambia la forma en que se recibe la avalancha de palabras, cifras o emociones. En lugar de ceder, la víctima puede usar el silencio como estrategia. El silencio rompe el ritmo del manipulador y devuelve el control a quien escucha. La mejor defensa es cultivar claridad interna. Cuando la mente sabe lo que busca y lo que valora, la sobrecarga pierde fuerza porque no logra desviar la atención. La sobrecarga de información es efectiva porque confunde y agota. Pero cuando se la reconoce, se convierte en un ruido que se puede filtrar, recuperando así el poder de decidir con serenidad. El estoicismo enseña que nada externo puede dominar nuestra razón si no lo permitimos. Al detectar la sobrecarga de información, elegimos no ser arrastrados por el ruido y mantenernos firmes en la claridad. Táctica número 7. Amenazas veladas. Las amenazas veladas son frases o conductas que no expresan un peligro directo, pero lo insinúan con claridad. Suelen estar disfrazadas de advertencias inocentes o comentarios ambiguos que generan tensión y miedo sin una amenaza explícita. Una característica clave es la ambigüedad. No se dice de forma clara qué pasará, pero se deja entrever que habrá consecuencias negativas. Esto confunde a la víctima y la mantiene en un estado de alerta constante. Ejemplos comunes incluyen frases como ojalá no te arrepientas después o no me gustaría que algo cambiara entre nosotros. A simple vista parecen comentarios normales, pero en el fondo transmiten un aviso hostil. La efectividad de esta táctica radica en que es difícil de denunciar. Si la víctima intenta explicar lo ocurrido, puede sonar exagerada, porque la amenaza no fue directa. Esto refuerza el control del manipulador. El miedo es la emoción que más explotan las amenazas veladas. No hace falta gritar ni ser violento. Basta con sembrar la duda de que habrá consecuencias negativas si la víctima actúa en contra de lo esperado. Estas amenazas suelen acompañarse de un tono de voz particular, silencios prolongados o miradas intimidantes. No siempre son las palabras, sino el contexto,
lo que transmite la hostilidad. Una consecuencia psicológica es el estrés crónico. La persona empieza a vivir con ansiedad porque nunca sabe qué reacción provocará una amenaza disfrazada. Esto afecta la confianza en sus propias decisiones. Con el tiempo, la víctima aprende a anticipar el castigo. Así, termina cediendo a los deseos del manipulador sin que éste tenga que repetir la amenaza. Es una forma de control basada en la prevención del miedo. Otro punto clave es que las amenazas veladas no siempre buscan intimidar en el presente, sino condicionar el futuro. Sirven como recordatorio constante de lo que puede pasar si la víctima desobedece. En el ámbito laboral, estas frases pueden sonar como sería una pena que tu puesto quedara en riesgo si no colaboras, o no quiero que tu nombre se vea afectado en la empresa. En relaciones personales, aparecen como si me dejas, no sé qué podría ser o espero que no me hagas enojar, porque ya sabes cómo me pongo. Siempre dejan espacio para la duda y la culpa. La ambigüedad protege al manipulador. Si es confrontado, puede decir que malinterpretaron sus palabras, justificándose como alguien inocente que solo hizo un comentario. Esto genera en la víctima un sentimiento de impotencia. Sabe que algo estuvo mal, pero no encuentra pruebas concretas para defenderse. Esa falta de claridad refuerza el control del otro. Una técnica defensiva es aprender a identificar el patrón. Preguntarse, ¿la frase me generó miedo o inseguridad aunque no fuera explícita? Si la respuesta es sí, probablemente fue una amenaza velada. Es importante diferenciar una advertencia realista de una amenaza. Decir maneja con cuidado, podrías accidentarte, busca proteger. En cambio, decir ojalá no te pase nada si sigues así, busca controlar. El manipulador utiliza estas amenazas para mantener dependencia emocional o económica. La víctima teme perder al otro, su estabilidad o incluso su seguridad física si se revela. Una señal de alerta es que, tras escuchar estas frases, uno empieza a modificar su conducta aunque no hubiera razones objetivas. El miedo actúa como una cadena invisible. El cuerpo también reacciona. La tensión muscular, la aceleración del corazón o la dificultad para respirar pueden ser indicadores de que hemos recibido una amenaza disfrazada. El silencio posterior a la frase es otro recurso poderoso. Muchas veces no se dice nada más, dejando que la víctima imagine las posibles consecuencias. Esa incertidumbre la atrapa aún más. El miedo anticipado se convierte en un mecanismo de autocontrol. La persona limita sus palabras o acciones para no provocar otra amenaza, lo que refuerza la sumisión. Otra consecuencia es la erosión de la autoestima. Al vivir bajo miedo constante, la víctima empieza a creer que no puede defenderse y que merece esa presión. El entorno social también se ve afectado. Muchas víctimas no comparten lo que escuchan porque temen no ser creídas. La falta de apoyo las hace más vulnerables. Cuando las amenazas veladas se repiten, se normalizan. La persona puede llegar a pensar que es parte natural de la relación y dejar de cuestionarlas. Reconocer la manipulación requiere práctica. Una forma es analizar cómo nos sentimos después de cada interacción. Si aparece miedo, duda o ansiedad, puede haber un patrón oculto. Otra estrategia de defensa es pedir claridad. Responder con preguntas como ¿qué quieres decir con eso? Obliga al manipulador a definirse, rompiendo la ambigüedad. El manipulador evita ser directo porque la claridad reduce su poder. Por eso, forzar explicaciones puede incomodarlo y debilitar su táctica. En casos graves, las amenazas veladas pueden escalar a amenazas directas o incluso violencia. Detectarlas temprano es clave para evitar que la situación se deteriore. La víctima debe recordar que no está exagerando. Sentirse intimidado por algo que no se dijo de forma literal es una reacción válida, porque el mensaje oculto fue real. El autocuidado es fundamental. Practicar técnicas de relajación o buscar apoyo en personas de confianza ayuda a reducir la ansiedad generada por estas amenazas. El apoyo profesional también es útil. Un terapeuta puede ayudar a desenmascarar los patrones de manipulación y ofrecer herramientas para enfrentarlos. En el trabajo, registrar por escrito los comentarios ambiguos puede servir como evidencia en caso de que la situación se agrave. Documentar protege. En relaciones íntimas, establecer límites claros es vital. Frases como ese tipo de comentarios me hacen sentir incómodo, no los acepto pueden marcar una diferencia. Si el manipulador insiste, la decisión más sana puede ser alejarse. Ninguna relación justifica vivir con miedo constante. La seguridad personal debe ser prioridad. Es clave también confiar en la intuición. Si algo suena a amenaza, probablemente lo sea, aunque la otra persona lo niegue.
La intuición es una señal de defensa. Las amenazas veladas son un recordatorio de que la manipulación no siempre es ruidosa ni evidente. Muchas veces opera en lo sutil, pero con efectos igual de dañinos. La mejor acción es la conciencia. Entender que el miedo no surge de la nada, sino de un mensaje encubierto, permite recuperar el control y actuar con firmeza. Cada paso hacia la claridad y la autoafirmación debilita el poder de las amenazas veladas. Cuanto más se reconozcan, menos efecto tendrán en la vida de la víctima. Aceptar que no estamos obligados a vivir bajo frases cargadas de miedo es el primer acto de liberación. La seguridad emocional empieza con reconocer la manipulación. Táctica 8. Promesas falsas. Las promesas falsas son compromisos que el manipulador asegura cumplir, pero que nunca tiene intención de cumplir. Se usan para generar confianza, esperanza o dependencia emocional mientras se mantiene el control. El efecto más inmediato es generar ilusión. La víctima cree que algo positivo ocurrirá y ajusta su comportamiento para alinearse con la expectativa creada. Este método es efectivo porque combina esperanza con refuerzo de dependencia. La persona se queda esperando algo que nunca llegará, aumentando la vulnerabilidad ante el manipulador. Las promesas pueden ser grandes o pequeñas. A veces se trata de un cambio de vida importante, como te ayudaré a conseguir ese trabajo, o algo cotidiano como mañana te llamaré sin falta. El manipulador se asegura de que la promesa parezca creíble. Puede usar detalles, fechas o compromisos específicos para reforzar la confianza y la sensación de seguridad en la víctima. Una característica clave es la repetición. Mientras más promesas incumplidas acumule la persona, más acostumbrada se vuelve a esperar algo que no llegará, normalizando la manipulación. El estoicismo enseña que debemos enfocarnos en lo que depende de nosotros, no en promesas externas. Con este enfoque, es más fácil detectar cuando una promesa es solo una herramienta de control. Una señal de alerta es la discrepancia entre palabras y acciones. Si alguien constantemente promete y no cumple, probablemente esté usando esa táctica para mantenerte involucrado. El manipulador también puede usar promesas falsas para posponer consecuencias. Por ejemplo, promete mejorar su comportamiento o resolver un conflicto, pero nunca actúa. En relaciones personales, las promesas falsas generan dependencia emocional. La víctima espera gratificación futura que nunca llega, reforzando la necesidad de permanecer cerca del manipulador. En el ámbito laboral, esta táctica se usa para mantener compromiso o esfuerzo. Se prometen ascensos, bonificaciones o reconocimientos que nunca se materializan, asegurando productividad sin recompensas reales. El efecto psicológico incluye frustración y baja autoestima. La persona empieza a dudar de su capacidad para evaluar la credibilidad de los demás, debilitando su confianza interna. El manipulador sabe que la esperanza es un motivador poderoso. Incluso promesas pequeñas funcionan porque condicionan la expectativa y alinean comportamientos futuros con sus objetivos. Para contrarrestar esta táctica, conviene exigir acciones concretas en lugar de solo palabras. Una promesa se valida con hechos, no con promesas verbales. El tiempo es un indicador. Si una promesa se repite una y otra vez sin cumplimiento, es probable que no haya intención de honrarla. Esto permite identificar la manipulación antes de profundizar la dependencia. Las promesas falsas a menudo se combinan con excusas. No pude porque surgió algo urgente o mañana sí son mecanismos para mantener la ilusión mientras se posterga la verdad. El manipulador también utiliza el miedo de perder la promesa. La víctima teme que si cuestiona, nunca recibirá lo prometido, aumentando la sumisión y la obediencia. El estoicismo recuerda que la expectativa de eventos externos genera sufrimiento. Aprender a separar promesas de acciones nos permite mantener la serenidad ante manipuladores. Una estrategia de defensa es documentar promesas. Tener un registro permite distinguir entre compromisos reales y manipulaciones repetidas. Otra señal es la inconsistencia emocional. Las promesas falsas suelen acompañarse de cambios de ánimo según la respuesta de la víctima, lo que revela que el objetivo es controlarla, no cumplir. El efecto acumulativo es la desconfianza generalizada. La víctima termina desconfiando de todo, incluso de quienes podrían ser confiables, porque el patrón de incumplimiento distorsiona la percepción. En relaciones de pareja, las promesas falsas afectan la intimidad. La esperanza de cambios o mejoras inexistentes mantiene la relación en un ciclo de expectativas frustradas. El manipulador busca que la persona justifique las promesas incumplidas. Frases como seguro tenía una razón o quizá mañana lo haga perpetúan la ilusión y la dependencia.
El impacto emocional incluye ansiedad y frustración constante. La víctima se siente atrapada entre la expectativa de la promesa y la realidad de su incumplimiento. El estoicismo propone centrarse en la acción propia. Lo que se puede controlar es nuestro comportamiento y decisiones, no las palabras de los demás. Esto reduce el poder de la táctica. Una técnica práctica es preguntar directamente por plazos, acciones y resultados concretos. Si el manipulador evita responder con claridad, la promesa probablemente sea falsa. El lenguaje del manipulador suele ser condicional. Palabras como sí, tal vez, podría crear ilusión de compromiso sin obligación real, manteniendo la ambigüedad útil para la manipulación. El efecto de las promesas falsas se intensifica cuando la víctima se aferra a la esperanza como herramienta de motivación personal. El manipulador explota esta disposición para controlarla. El patrón repetido de promesas y retrasos desgasta la confianza interna. La persona comienza a cuestionarse a sí misma, preguntando si exagera, si es exigente o si merece recibir lo prometido. Reconocer esta táctica requiere observar hechos pasados. Si existe un historial de promesas incumplidas, es un indicador claro de manipulación, incluso si las palabras siguen sonando atractivas. El manipulador se aprovecha del tiempo de espera. Mientras la víctima permanece en la expectativa, dedica energía, emociones y atención al manipulador, aumentando la dependencia. La paciencia en exceso puede jugar en contra. La víctima necesita balancear la esperanza con la evidencia de cumplimiento para no ser atrapada en un ciclo de promesas vacías. El estoicismo invita a valorar la acción sobre la palabra. Las promesas se reconocen como útiles solo si se traducen en hechos, lo contrario es manipulación disfrazada de expectativa. Una defensa es establecer límites claros, exigir que las promesas se cumplan o no depender emocionalmente de ellas. Esto reduce la vulnerabilidad ante el manipulador. El efecto de repetición refuerza la ilusión de que algo bueno puede ocurrir. La víctima sigue intentando, creyendo que eventualmente será recompensada, aunque nunca haya evidencia de ello. El manipulador puede alternar promesas cumplidas y falsas para confundir. Esto hace que la víctima dude de sus percepciones y fortalece la dependencia emocional. Reconocer la táctica permite liberar energía. Una vez comprendido que ciertas promesas no serán cumplidas, se puede actuar sin esperar gratificación externa, retomando el control. Mantener la claridad sobre la intención del manipulador es crucial. Las promesas falsas son un método de dominación disfrazado de cuidado, y detectarlas protege la autonomía personal. El estoicismo enseña a no basar la felicidad ni la seguridad en promesas ajenas. La libertad interior depende de la acción propia y del control sobre nuestras elecciones, no de la palabra de otros. El resultado de identificar y neutralizar promesas falsas es recuperar poder sobre la propia vida. La víctima deja de esperar, actúa con claridad y no permite que la manipulación dicte sus emociones. El siguiente paso natural es analizar cada relación y evaluar qué promesas tienen respaldo real y cuáles son parte de un patrón de manipulación, fortaleciendo la autonomía emocional. Táctica 9. Efecto de urgencia. El efecto de urgencia es una táctica de manipulación que busca que la víctima tome decisiones apresuradas. Se basa en generar presión temporal, haciendo que la persona sienta que debe actuar rápido o perder algo valioso. El manipulador crea sensación de escasez o de oportunidad única. Esto activa emociones inmediatas, disminuye la capacidad de análisis y favorece la aceptación sin cuestionamiento. Un ejemplo cotidiano es: esta oferta solo dura hoy, o si no lo decides ahora, perderás la oportunidad. Aunque la urgencia sea artificial, funciona porque la mente percibe un riesgo inminente. En relaciones personales, se puede presentar como: necesito tu respuesta ya, no puedo esperar más, o si no lo haces ahora, será demasiado tarde. La víctima siente presión emocional. Esta táctica explota la reacción instintiva frente a la pérdida. El miedo a perder algo hace que la persona actúe de manera impulsiva, sin evaluar consecuencias ni alternativas. El efecto de urgencia también limita la reflexión. Cuando el tiempo parece escaso, el razonamiento lógico cede ante la presión emocional, favoreciendo la manipulación. El manipulador puede combinar urgencia con halago o promesas para que la decisión parezca más atractiva. Esto refuerza el deseo de ceder y disminuye la capacidad crítica. En entornos laborales, la táctica se usa para obtener aceptación rápida de proyectos o cambios sin debate, presentando la situación como prioritaria o irrenunciable. El impacto psicológico incluye estrés y ansiedad. La víctima siente que debe decidir bajo presión, lo que genera tensión y disminuye la confianza en su propio juicio.
El estoicismo aconseja desacelerar la reacción emocional y centrarse en lo que depende de uno. La urgencia externa no debe dominar la decisión interna ni la claridad de pensamiento. Una estrategia defensiva es preguntar por tiempo adicional. Frases como necesito evaluar antes de decidir rompen la presión creada y obligan al manipulador a esperar. La urgencia también puede ser emocional. Comentarios como si no me respondes ahora, pensaré que no me importas buscan manipular sentimientos, no hechos concretos. El manipulador busca que la víctima actúe antes de pensar en las consecuencias, evitando que detecte inconsistencias o riesgos de la decisión. El efecto de urgencia se potencia con recompensas prometidas. Al combinar presión temporal con una supuesta ganancia, la víctima se siente atrapada entre deseo y miedo a perder. Otra forma es la amenaza velada de pérdida. Si no decides ya, alguien más lo hará por ti genera ansiedad, sensación de competencia y necesidad de acción inmediata. El tiempo limitado es el recurso más potente en esta táctica. La víctima siente que no hay margen para analizar o discutir, lo que facilita que acepte condiciones desfavorables. El estoicismo enseña que nada externo puede forzar decisiones si uno mantiene claridad interna. La percepción de urgencia solo tiene poder si se le concede. Una señal clara de manipulación es la presión excesiva para actuar sin información completa. La urgencia real permite tiempo de evaluación, la falsa busca confusión y control. El manipulador también puede usar urgencia repetida. Frases como esto es urgente, actúa ya se vuelven un patrón, condicionando la respuesta automática de la víctima a ceder. El miedo a la pérdida inmediata activa emociones primitivas, que interfieren con la razón. La víctima puede aceptar compromisos que normalmente rechazaría con tiempo para reflexionar. El efecto se intensifica si la víctima percibe que la oportunidad es escasa, exclusiva o irrepetible. Esto refuerza la sensación de que debe actuar de inmediato. En contextos de venta o marketing, esta táctica se usa para generar conversiones rápidas, aplicando límites de tiempo, cantidades limitadas o fechas de cierre ficticias. La víctima debe desarrollar conciencia sobre su propia reacción. Notar la urgencia y la presión emocional permite tomar distancia y recuperar la capacidad de decisión racional. Una técnica defensiva es anclar la decisión a criterios propios. Preguntarse ¿esto me conviene según mis valores y objetivos? Sin importar la urgencia fortalece el autocontrol. El manipulador busca confundir la percepción de tiempo. Frases como tienes solo unos minutos para decidir provocan ansiedad, aunque en realidad haya margen suficiente para evaluar. El efecto de urgencia también aparece en relaciones emocionales. Si no me dices que sí ahora, nuestra relación cambiará busca coaccionar mediante presión temporal y miedo a la pérdida afectiva. Otra variante es la urgencia ficticia basada en consecuencias futuras. Si no haces esto ahora, más tarde será imposible obliga a la víctima a anticipar escenarios y aceptar sin evidencia real. El impacto acumulativo genera hábitos de reacción rápida ante presión. La víctima aprende a ceder ante cualquier urgencia percibida, aumentando la vulnerabilidad frente a manipuladores. El estoicismo propone observar la urgencia con distancia. Preguntarse si la acción depende de uno o de otros ayuda a evaluar racionalmente y no ceder ante presión externa. El manipulador también puede usar la urgencia para evitar negociación. Al crear sensación de prisa, reduce la capacidad de discutir términos o condiciones de manera equitativa. La clave para neutralizar la táctica es reconocer la manipulación y desacelerar la reacción. Tomar un respiro, analizar hechos y consultar opiniones externas son pasos efectivos. Una señal de alarma es sentir ansiedad intensa sin causa objetiva. Esto indica que la urgencia podría ser artificial y busca provocar acción impulsiva. El efecto de urgencia puede combinarse con promesas falsas o amenazas veladas, potenciando el control del manipulador al mezclar presión temporal, esperanza y miedo. Otro método defensivo es cuestionar la urgencia. Preguntas como ¿por qué es tan urgente? Obligan al manipulador a justificar, revelando la intención detrás de la presión. El manipulador pierde eficacia si la víctima mantiene la calma y no cede inmediatamente. El tiempo para pensar reduce la capacidad de control basada en presión emocional. En la vida cotidiana, es útil practicar la paciencia y la reflexión. Reconocer cuando una decisión se impone con urgencia permite elegir conscientemente y evitar manipulaciones. El efecto de urgencia se neutraliza con claridad interna. Saber qué queremos y cuáles son nuestros límites permite evaluar oportunidades sin ceder ante presiones externas. Aceptar que no todo requiere respuesta inmediata es un acto de libertad.
Esto protege la autonomía y reduce la vulnerabilidad frente a manipuladores que buscan acelerar decisiones. El resultado de dominar esta táctica es aumentar la independencia emocional. La víctima aprende a filtrar la presión, actuar con racionalidad y no dejarse llevar por emociones inducidas. Táctica 10. Proyección. La proyección es una táctica de manipulación en la que el manipulador atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o acciones negativas a la víctima. Esto desorienta y genera culpa injustificada. Se basa en desplazar la responsabilidad. Lo que el manipulador siente o hace mal, se refleja en la víctima, haciendo que dude de sí misma y cuestione su comportamiento. Un ejemplo cotidiano es cuando alguien critica a otro por ser egoísta, cuando en realidad quien habla es quien actúa de manera egoísta. La víctima internaliza la acusación y se siente culpable. El efecto psicológico es potente porque la mente busca congruencia. Al recibir un reproche que no corresponde, la víctima intenta ajustar su conducta, creyendo que cometió el error. Esta táctica también incluye la exageración de defectos. Se toman pequeños errores de la víctima y se amplifican, mientras que las faltas propias del manipulador se minimizan o niegan. En relaciones de pareja, la proyección puede aparecer como eres tú quien siempre controla todo, cuando en realidad el manipulador es quien impone su voluntad. El manipulador puede usar la proyección para justificar su comportamiento. Al acusar a la víctima de lo que él hace, crea un marco en el que sus actos parecen aceptables o inevitables. El estoicismo enseña a observar la realidad con objetividad y separar nuestras acciones de las opiniones ajenas. Reconocer la proyección ayuda a mantener claridad sobre lo que realmente nos pertenece. Una señal de alerta es sentir culpa o ansiedad sin razón clara. Si la acusación no corresponde con la realidad, probablemente estés frente a una proyección del otro. El manipulador también utiliza lenguaje emocionalmente cargado. Palabras como siempre, nunca, demasiado, exageran la percepción y buscan que la víctima internalice el reproche. En contextos laborales, la proyección puede ser tú eres quien no se esfuerza, mientras el jefe delega injustamente tareas y culpa al subordinado por los resultados. El efecto acumulativo genera confusión. La víctima comienza a dudar de su juicio, autoestima y memoria, cuestionando su percepción de eventos y de sí misma. El manipulador puede alternar reproches reales con proyecciones, lo que hace más difícil discernir la verdad y mantiene a la víctima en constante análisis de su conducta. Una estrategia defensiva es analizar objetivamente la evidencia. Comparar hechos con las acusaciones permite distinguir lo que es real de lo que se está proyectando. El lenguaje corporal también revela proyección. Miradas acusadoras, gestos de desaprobación o tensión excesiva acompañan comentarios que reflejan las propias fallas del manipulador. El efecto más sutil es el desgaste emocional. La víctima siente culpa persistente y ansiedad, incluso cuando no hay razón para ello, porque el patrón de proyección es constante y repetitivo. El manipulador puede usar la proyección para desviar responsabilidad. Culpar a la víctima de errores que él cometió evita enfrentar consecuencias y mantiene control sobre la relación. El estoicismo enseña a centrarse en lo que depende de uno. Las proyecciones externas no determinan nuestra conducta ni nuestra autoestima si las reconocemos y no internalizamos. Una señal típica es que tras la acusación, el manipulador se siente liberado o satisfecho. La víctima queda emocionalmente afectada mientras el agresor mantiene control y comodidad. En relaciones familiares, la proyección puede manifestarse como tú eres quien siempre causa problemas, ocultando los errores o actitudes negativas del familiar manipulador. El efecto a largo plazo incluye dependencia emocional. La víctima empieza a cuestionar su percepción, buscando aprobación constante y validación externa para sentirse segura. Otra variante es la inversión de roles. El manipulador actúa de manera hostil o egoísta y acusa a la víctima de ser hostil o egoísta, generando confusión y culpa indebida. El impacto cognitivo incluye duda constante. La víctima intenta justificar comportamientos propios, buscando reconciliar la acusación con la realidad, agotando recursos mentales y emocionales. El manipulador también puede mezclar proyección con otras tácticas, como amenazas veladas o urgencia, para maximizar el control y la manipulación emocional. El efecto de proyección puede ser reforzado por la repetición. Mientras más se acusa a la víctima de actitudes que no posee, más comienza a dudar de su juicio propio. Una estrategia práctica es escribir lo sucedido. Comparar hechos con las acusaciones permite ver claramente qué pertenece a la víctima y qué es proyección del otro. El manipulador busca invalidar la percepción de la víctima. La idea es que si la persona duda de sí misma, el control sobre sus decisiones y emociones será más fácil.
En relaciones laborales, proyectar incompetencia puede hacer que un empleado se sienta inseguro, mientras el manipulador asegura su autoridad y evita cuestionamientos. El estoicismo recuerda que la responsabilidad personal se limita a nuestras acciones y decisiones. Reconocer la proyección protege la estabilidad emocional frente a manipuladores. Otra señal es la exageración emocional de la acusación. Sentimientos de ira, indignación o decepción desproporcionados suelen acompañar la proyección. El efecto se intensifica cuando el manipulador manipula a terceros para reforzar la proyección. Si más personas apoyan la acusación, la víctima se siente aún más desorientada. La clave de defensa es mantener un registro mental claro de hechos y acciones. Esto permite distinguir entre la realidad objetiva y lo que el manipulador intenta atribuir. El impacto puede incluir culpa crónica y ansiedad social. La víctima interioriza defectos que no posee, afectando confianza y relaciones externas. El manipulador puede usar la proyección para justificar agresión o maltrato, presentándose como víctima de la conducta que él mismo ejerce. El efecto psicológico también incluye confusión sobre valores propios. La víctima puede llegar a cuestionar su ética o moral por acusaciones infundadas. El estoicismo enseña a observar emociones sin identificarse con ellas. Reconocer que la culpa o la ansiedad provienen de proyecciones externas ayuda a mantener la claridad interna. El resultado de entender y neutralizar la proyección es recuperar confianza y autonomía. La víctima aprende a separar su identidad de las acusaciones infundadas del manipulador. La práctica diaria de autoobservación y análisis racional refuerza la capacidad de reconocer proyecciones y actuar de manera firme, sin dejarse arrastrar por manipulación. La proyección es más dañina cuando se combina con otras tácticas, pero reconocer el patrón permite limitar el efecto emocional y proteger la estabilidad mental. Aceptar que no todo lo que se dice refleja la realidad protege la autoestima. La víctima deja de asumir culpas ajenas y gana control sobre su percepción y decisiones. El dominio de esta táctica finaliza el ciclo de aprendizaje sobre manipulación. Reconocer la proyección permite actuar con claridad y establecer límites firmes ante manipuladores. Hemos llegado al final de este recorrido por las 10 tácticas de manipulación pesada que necesitas conocer. Ahora sabes cómo los manipuladores pueden hacerte dudar de tu propia realidad, inducirte culpa, usar el victimismo estratégico, aislarte socialmente, elogiarte de manera tóxica, sobrecargarte de información, amenazarte de forma velada, prometer cosas que nunca cumplirán, crear sensación de urgencia y proyectar sus propios defectos en ti. Cada una de estas tácticas tiene un objetivo claro: debilitar tu confianza, controlar tus emociones y condicionar tus decisiones. Reconocerlas es el primer paso para recuperar tu autonomía emocional y protegerte de relaciones tóxicas, sean personales, laborales o incluso familiares. Es fundamental que recuerdes que ninguna de estas estrategias tiene poder si tú mantienes claridad sobre tus valores, tu percepción y tus límites. El conocimiento de estas tácticas te permite actuar con prudencia, analizar situaciones sin ceder a la presión y defender tu bienestar emocional. La conciencia es tu mejor arma frente a la manipulación. Aprender a identificar estas señales te ayuda a construir relaciones más saludables, basadas en respeto, comunicación y honestidad. Si este video te ha resultado útil y quieres seguir aprendiendo sobre cómo proteger tu mente y tus emociones, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Queremos que formes parte de esta comunidad de personas que buscan crecer, entender las dinámicas humanas y fortalecer su inteligencia emocional. Además, nos encantaría que compartieras tu opinión en los comentarios. Escríbenos una frase que te haya impactado del video o cuéntanos qué táctica te ha parecido más reveladora. Tu experiencia puede ayudar a otros a reconocer estas conductas y a tomar acción. Recuerda, estar informado es estar protegido, y tu participación nos ayuda a crear un espacio más consciente y seguro para todos. Suscríbete, comenta y comparte este video para que más personas puedan aprender a identificar la manipulación y fortalecer su bienestar emocional. Tu mente y tus emociones merecen ser cuidadas y protegidas.